La noche que inauguramos la juerga, los agentes del CENTAC junto con Kyle lograron infiltrarse en las grietas del narcotráfico. No target. Pero lo que no sabían era que todos los que estuvimos en esa fiesta pronto estaríamos contra las cuerdas. Marcela Jaramillo, modelo colombiana, Collins. Pues al fin llegas, ¿no? ¿Sabes quién está en el club? ¿Por qué no me habías dicho que el policía del CENTAC que vino el otro día era tu papá? ¿Por qué? No esperaba verlos tan pronto. Good job, Kyle. Entonces es verdad, este está con la DEA. Pensamos que era una ficha estratégica que se estaba desperdiciando y ahora va a trabajar de infiltrado. Pensamos. Si nosotros lo propusimos desde un principio. Él es el agente Richard Cabrera, agente especial de la DEA. ¿Lo conoce? Hemos oído hablar mucho de usted. Nice to meet you. ¿Y a qué se debe el honor de su presencia? De ahora en adelante, el agente Cabrera va a estar encargado de la misión en Miami y ustedes dos quedan relevados. Si ustedes están aquí es gracias a nosotros, porque descubrimos los nexos con Miami. Así que ustedes no nos pueden correr así como así. Nomás no pueden. Ustedes no han dado resultados aquí en Miami y la violencia de esta ciudad ha llegado a sus límites desde que ustedes están aquí. Los policías con que contábamos no era lo que esperábamos. Esas son excusas estúpidas para esconder sus ineptitudes. Washington se cansó de que ustedes no dieran ningún resultado y decidió enviar un agente que realmente supiera lo que está haciendo y tuviera la experiencia. Entonces, a partir de este momento, el agente Cabrera está a cargo y ustedes dos regresan a New York hoy mismo. Lo siento, muchachos. Necesito un informe de lo que hayan investigado antes que se vayan. No te preocupes. Como no han hecho nada, se demorarán 10 minutos. Bienvenido, imbécil. Esto no se va a quedar así. I swear on it. Y yo que tú mejor no hago tratos con ellos. Tal vez me vaya mejor con ellos que con ustedes. ¿Ah? Yeah, you think so? We'll see about that. Bye. Have fun in New York, guys. ¿Tú como que no me entendiste, Marcela? Ah, yo no te mentí. Cuando te digo que mi jefe no existe es porque no existe. ¿Ahorita entiendes? Ay, claro. ¿Cómo no va a existir? Vos sos un mocoso sin pantalones. ¿Te crees la gran cosa? Pero no sos nada. Sos un idiota, pegado todavía a las naguas de su mamá. Eso no... Madre, Marcela. Algún día te voy a demostrar que sí tengo los huevos bien puestos, ¿entendiste? ¡Lárgate! ¿Está bien? ¡Lárgate que no te quiero ver! Sí, está bien, no me quieres ver. No. Está bien, yo me largo. Pero no me voy a ir con los bolsillos vacíos. ¡Que te largues, Justin! Yo me voy. Vos lo tenías todo planeado. Está bien, Marcela, si no quieres entender, no entiendas. Siempre es la misma mierda. Y no es la primera vez que me pasa. Uno siempre hace el trabajo sucio y cuando tienen todo en el horno lo botan a uno mismo. No es justo. Claro que no lo es. Pero voy a hablar con Rodríguez para que ponga en lugar a Farley. Esa vieja foca. ¿Dónde está el carro? Lo dejamos aquí. Carla. ¿Qué? ¿Se lo llevó al hotel o qué? Espero que sea eso y no algo peor. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que de pronto se va a llevar a los que nos amenazaron. ¿Tú crees? O se fue al apartamento de la colombiana a buscar a Justin. That's it. Come on.
Justin. 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 Justin, mi amor. ¿Qué pasó? Justin. Dios mío. Dios mío, no. No, mi amor, no, esto no puede ser. Justin, ayuda. Justin. ¿Ma? Ay, mi amor. Ya. ¿Qué pasó? Ven. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? No importa, tú estás bien. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así, lleno de sangre? ¿Dónde más estás herido? Marcela. ¿Estás bien? Marcela. No sé quién es Marcela. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie en esta casa. Ven, ven acá. Vamos a curarte. Todo va a estar bien. Vamos a curarte. ¿Estás bien? Tranquilo. Realmente no me importa cómo lo hayan tomado. Yo lo que necesito son resultados y Thompson y Fernández no los han conseguido. Pues necesitamos la información que ellos manejan. Y Fernández no quería colaborar. Fernández nada. Es una orden. Le guste o no, va a tener que ayudarte. Look, I don't want to interrupt, okay? But what's going on with me, huh? Vamos a seguir con el plan trazado. She's here. ¿Quién? Isabel, la mujer de Montero. Go, go. She can't see you with us. Isabel. Hola. Hey, nunca pensé que vinieras. Pues ya ves, aquí estoy. Yo creo que ya es hora que hablemos tú y yo seriamente, ¿no? Sí. Este juego se iba volviendo cada vez más complejo. Y mientras Isabel mordía el anzuelo de la DEA, yo trataba de adivinar qué traía entre manos el agente Zamora y su grupo. Es como un brujo o algo así. Caballeros, Mucho gusto. ¿qué tal? Yo soy el agente Zamora, Pues mucho gusto, agente. mi compañero Bennett. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Una cervecita? Para calentar, para empezar. Órale. Vamos a la oficina, ¿les parece? Ya vamos a estar más tranquilos para platicar. ¿Dónde? Aquí, por favor, adelante. ¿Tú crees que si no fuera por buena conducta yo estaría así de tranquilo en Miami? No, no es eso. Es que me trago que te hayas ido directo del bote acá a hacer business con nosotros. Como que no me cuadra, ¿sí entiendes? Uno tiene que apostarle al mejor. Todo el mundo sabe que Nacho es el mejor. ¡Wow! Qué extraño escucharte a ti decir eso. ¿Qué onda? ¿Ya se te olvidó todo lo que pasó? ¿Qué? No. Pero para mí todo eso está en el pasado. Tú ya estás con él y yo tengo que empezar de nuevo. Además, lo último que necesito es otro problema por una falda. ¿Cómo te enteraste del antro? Yo llevo días aquí en Miami buscándolos. Y me enteré que estaban inaugurando un club llamado La Huerca. Ese era tu sueño. Ay, Kyle. Situación esta, yo no siento que Nacho está en posición de hacer negocios contigo en este momento, ¿eh? I'm really sorry, but that's the truth. Pero pues nada, entre nosotros todo bien y dejemos las cosas así mejor, ¿va? Mire, yo no creo que deba importar mucho lo que Nacho piense. A él poco le importa su matrimonio. Y dices eso por... Lo vi, Isa. Con la bailarina. La de la jaula. Ella es su amante. Pero tú ya sabías esto, ¿no? Necesito hablar con Nacho. Es muy grave. No, es que no puedo esperar. Tiene que ser ya. Es sobre los pelados. Ramiro, por favor, te lo suplico. Yo necesito hablar con Nacho. Mira, esto puede salvarlo, ¿sí? Ok, ya. Dame un segundo, yo escribo. Dime. Pues es tan sencillo lo que le proponemos que aquí todos salimos ganando. ¿No le parece? No, hermano, suena muy bien. El problema es que ustedes necesitan un traficante
¿Y aquí no hay traficantes? Montero, nosotros sabemos perfectamente con quién estamos hablando. Ah, hombre, ¿cómo insisten? Si ayer estuvo un compañero de ustedes, la gente... Drake, ¿cómo se llamaba? Thompson. La gente Thompson estuvo acá y me hizo la misma pregunta. Y ya le dije, tengo un pasado complicado. Pero mira, ahora soy un hombre limpio, tengo mi negocio, mi familia. I'm a law-abiding citizen. Sí, Montero. A Thompson y a Fernández, usted puede decirle lo que quiera. Igual ellos no van a durar mucho tiempo acá. Yo sé por qué se lo digo. Yeah, partners, you, us, we can all make a lot of money. ¿Socios? No, yo no tengo socios. That just ain't true. Yesterday, coming out of your club, we saw La Madrina. Así es. La vimos. La seguimos en el carro. Ubicamos el lugar donde vive. Muy bonita la casa. Mira, hermano, eso no indica nada. ¿Sabes? Todo Miami estuvo anoche. ¿Qué tal nos fue ayer, Drake? Oh, wow. Nos fue muy bien, estamos muy contentos, pero pues que la madrina estuviera aquí, yo no sé qué tenga que ver conmigo, con nosotros. Que la hubiéramos podido atrapar y no lo hicimos. O le hubiéramos podido decir a nuestros superiores, tampoco lo hicimos. Yeah, it'd be good for you to have friends, like the police. Close, real close. You never know what'll happen. Whatever. Miren, drogas no tengo, pero lo que sí tengo es una propuesta que les va a encantar. Desde que la vi, güey, desde que la vi dije, hay algo. Este es Nacho. Siempre mintiendo y manipulando. Hasta hoy. Conmigo hasta hoy. Hasta ahí le llegó el jueguito. Me tengo que ir, Kyle. Nos vemos después. No, listen. You don't have to go alone, huh? I'll go with you. Kyle, this is not your problem. Me tengo que encargar yo. Espero que me entiendas. Pues manos a la obra, Farley. Voy a seguir a esta chavita. Miami es una ciudad muy bonita y un paraíso para hacer negocios. El problema es que hay mucha violencia, hombre. Se ha vuelto un cochinero. Y yo creo que es nuestra obligación, como ciudadanos, limpiarlo. How can we help? La madrina. Que quede clarísimo que Grisela Blanco no es ni mi amiga ni mi socia. Es una causa muy importante del miedo que se está viviendo aquí en Miami. Vayan tras ella. ¿Esa es su propuesta, Montero? Hombre, si hubiéramos querido ya lo habríamos hecho. Bueno, señores, fue un placer hablar con ustedes. Se los agradezco mucho. Procedan como tengan que proceder y dejemos esto en manos de la ley. Muchísimo gusto. Hombre, tranquilo, Montero, siéntese. Deje esa actitud, hombre, que eso no lo lleva a nada bueno. Nosotros estamos dispuestos a darle a usted una prueba de nuestra lealtad. Díganos cómo es la mejor manera de llegar a la madrina. Ustedes ya conocieron la casa de la madrina por fuera. Se las voy a enseñar por dentro. Esta es la entrada principal. Son las columnas que ustedes vieron cuando llegaron, ¿cierto? Debería para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.